Uno de los principales problemas que tienen las personas a la hora de hacer los proyectos es elegir un buen framework PHP o inclusive no elegir ninguno. Pero en este video vamos a recorrer todas las características importantes de los diferentes frameworks, así como el concepto general, el objetivo de los diferentes frameworks, y también vamos a revisar un diagrama donde vamos a seleccionar de acuerdo a nuestras necesidades por qué framework ir. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tuviéramos una aplicación muy sencilla para hacer el control de empleados, ¿qué framework utilizaríamos? ¿Utilizaríamos PHP crudo, MVC? ¿Cuál es la decisión que podríamos tomar? Entonces, en este video vamos a recorrer todas estas características, vamos a identificar características de los frameworks y vamos a analizar diferentes situaciones para que podamos tomar una decisión de acuerdo a un diagrama que he preparado. Espero que te sea de gran utilidad porque te va a ayudar a tomar mejores decisiones con respecto a tu problema y a tu conocimiento. Así que sin más, vamos a continuar y vamos a ver cuáles son las características de los frameworks y cuáles son los frameworks populares de PHP para trabajar con los proyectos. Así que sin más, vamos a continuar. Antes de empezar, te voy a hacer dos recomendaciones. La primera es que recuerda que tenemos una plataforma educativa enfocada totalmente a el desarrollo web. Y también te comento que ya lanzamos el libro de MVC en PHP. Vamos a analizar qué framework PHP vamos a elegir. Aquí, por ejemplo, vamos a distinguir primero cuáles son las características de un framework. ¿Qué es un framework? Un framework es una estructura de software, es lo primero que tenemos que saber, que proporciona un conjunto de herramientas y componentes. Eso significa que tiene varias utilerías, varios componentes, varios elementos predefinidos para desarrollar aplicaciones. El objetivo del framework es justamente ayudarnos con esas herramientas a desarrollar aplicaciones de manera eficiente y organizada. Muy importante esos dos puntos porque la palabra eficiente y la palabra organizada pesan mucho, al menos en la parte de la definición de qué es un framework. Entonces, en concreto, es una colección de bibliotecas. Son convenciones que facilitan la creación de aplicaciones. Entonces, muy importante esta palabra frameworks, porque al final el objetivo de un framework es proporcionarte herramientas, proporcionarte un grupo de bibliotecas que van a facilitarnos la creación de aplicaciones. Entonces, teniendo en contexto esto, vamos a ver cuáles son las características que debe de tener un framework para que nosotros podamos distinguir cuáles son las ventajas, porque al final nos pueden decir, tenemos estas características para desarrollar aplicaciones. Sí, pero ¿cómo me ayuda? ¿Qué características son importantes? ¿Por qué lo debo de utilizar? Versus una aplicación con PHP puro o una aplicación hecha simplemente con MVC de forma general sin incluir varios elementos. Entonces, vamos a pasar con la pregunta: ¿qué debe de poseer un framework? Como primer punto, primero es que un framework tiene código reutilizable, tiene módulos y componentes listos para usar. Eso significa que no los vas a de alguna forma construir desde cero o no los vas a buscar por ahí. Nosotros lo tenemos ya disponibles dentro del framework. Permite a los desarrolladores enfocarse en las funcionalidades específicas. Es decir, si estamos hablando de un CRUD, posiblemente uno de los frameworks ya tenga esa utilería, esa herramienta, ya no tengas que hacerlo. Inclusive el login, si nosotros necesitamos un login, ese login pues siempre es de la misma forma. Así que posiblemente algunos de los frameworks con los cuales pues vamos a trabajar ya lo tengan incorporado. En general, ayuda a no reinventar la rueda. Eso significa que si yo tengo un login o ya identifico cómo hacer un login, ya el framework lo posee. Por ejemplo, en el caso de Laravel, en el caso de G Framework, contienen ya estos logins. Ya no tenemos que desarrollar desde cero. Simplemente ya sabemos que un login verifica información en la base de datos y deja entrar a las personas. Entonces nos va a permitir el enfoque a otras funcionalidades que no son tan comunes. Vamos con el siguiente punto. Aquí los frameworks tienen convenciones y estandarización. ¿Qué significa eso? El código es más limpio. Aquí tenemos que identificar que los frameworks están hechos por comunidades que se aportan, que apoyan y que identifican estas áreas de oportunidades y
lo mejoran. El código es más limpio y organizado. Posiblemente al principio, cuando agarramos un framework, lo veamos un poco desorganizado, pero la verdad es que en la documentación nosotros podemos ayudarnos a tener esta perspectiva de cómo se trabaja y cómo está organizado el código. Facilita el mantenimiento si nosotros conocemos un framework y en este caso ya sabemos la estructura y cómo hacer cambios, modificaciones y actualizaciones, pues va a ser mucho más fácil este mantenimiento a través de las aplicaciones que ya tienen ese framework. Aquí mencionamos que facilitan la colaboración entre varios desarrolladores. Cuando hacemos programación con PHP puro, pues nosotros creamos nuestros micro frameworks, nuestras organizaciones. Cuando utilizamos MVC, pues todavía ahí lo organizamos como más o menos podemos. Ahora bien, con los frameworks existe la documentación, hay una sola organización de las carpetas, por ejemplo, ya sabemos dónde están las configuraciones, ya sabemos dónde está el modelo, dónde están las vistas, el controlador, cómo está organizado todo esto, lo que facilita a la hora de integrar a un nuevo desarrollador en nuestro equipo a decirle, bueno, estoy utilizando Laravel, ya sabes dónde están las cosas, así que vamos a enfocarnos más en solucionar el problema. Esa es una de las cosas que nos brindan los frameworks. Comúnmente usa el patrón MVC para organizar el proyecto. Eso quiere decir que tu conocimiento en MVC es muy importante a la hora de tocar un framework. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a tener en cuenta para qué sirve un modelo, para qué sirve un controlador, para qué es una vista, cómo poner la información dentro de esos elementos que son muy importantes dentro de los frameworks y precisamente esto para lograr un estándar. Entonces es muy importante que el conocimiento de MVC sea sólido y podamos entender cómo funciona conjuntamente con programación orientada a objetos, que por cierto te voy a dejar un curso de MVC por si acaso necesitas reforzar estos puntos donde hacemos desde PHP puro y organizamos toda esta información. No tiene frameworks, pero el objetivo es justamente poder brincar a los frameworks y perderle un poco el miedo. Así que yo lo podría en la parte del medio, entre PHP puro y brincar a los frameworks para saber cómo organizar el proyecto. Vamos con lo siguiente. Los frameworks utilizan pues varios mecanismos de defensa o contra vulnerabilidades comunes. En este caso utilizan protección contra ese tipo de vulnerabilidades. Integran seguridad. Ya nosotros no tenemos que trabajar con la parte que muchas personas ya trabajaron, que es la parte de bloquear ciertas cosas. En este caso estamos hablando de ataques, por ejemplo, de inyección de SQL, del cross-site scripting o XSS, del cross-site request forwarding o del CSRF, que son muy importantes identificarlos. Entonces todo esto lo maneja ya el framework. El primero es porque las entradas de los campos, el hecho de no utilizar store procedures o un ORM, pues posiblemente nos hagan un hack o inserten inyecciones SQL, o en este caso en los inputs, en cualquier tipo de entrada, nos pongan ahí una comilla, dobles comillas, punto y coma y genere un error y además puedan acceder a la base de datos. El cross-site scripting es de que, por ejemplo, cuando se imprimen mensajes que llegan mediante la URL, las personas podrían engañar a los clientes mostrándoles otra interfaz. Entonces, los frameworks evitan este tipo de ataques. También el cross-site request forwarding, que lo que hace es identificar si la solicitud la hizo alguien que está permitido hacerlo. Entonces esto es muy importante también porque la mayoría de los frameworks lo manejan para protegerse de este tipo de ataques. Entonces aquí una de las ventajas es que nos protegen de ciertas vulnerabilidades comunes. Entonces, por eso nosotros identificamos este punto como muy importante dentro de los frameworks. Hay otro que es la documentación y ayuda. La mayoría de los frameworks tienen documentación muy buena y los frameworks que generalmente nos ayudan bastante y que realmente yo te voy a decir, bueno, darle una oportunidad a ver este framework es aquellos que tienen una guía paso a paso. ¿Por qué? Porque hay frameworks que no tienen guías y nosotros empezamos a tocarlo o a trabajar y no sabemos realmente cómo empezar. Nosotros podemos estar probando, hacer ciertas cosas y la documentación es muy importante dentro de este framework. En este caso tienen recursos educativos como tutoriales, hay videos, hay ejemplos de cómo implementar ciertas cosas. Eso va a ayudar bastante y no es lo mismo que PHP puro. En PHP puro prácticamente lo podemos hacer de cualquier forma. Hay mucha documentación, pero en su mayoría no son iguales las implementaciones. Entonces también
bien, en los frameworks a veces no son iguales, pero ya tenemos una documentación que nos guía de cómo podría ser mejor una posible solución y ya nos muestra esa parte. Entonces también en este caso tiene documentación con todas las funcionalidades del framework, es decir, su documentación ya nos muestra las características de las clases, de los objetos, de todas las herramientas que trae el framework y ya lo tiene disponible en la parte de documentación. También tiene comunidad activa que contribuye con plugins, extensiones, actualizaciones y ayudas. Esto es muy importante porque si nosotros estamos trabajando en un framework y ya hay una comunidad que está trabajando con otras herramientas o en este caso scripts o plugins o extensiones, nosotros vamos a poder utilizarla. Un claro ejemplo es un calendario. Si nosotros integramos un calendario a nuestro proyecto utilizando frameworks, posiblemente otra persona ya trabajó con estas extensiones y solamente es integrarlo y ya no necesitamos crearlo nuevamente, analizarlo, adaptarlo a nuestra forma de trabajo versus PHP puro. Entonces, esta es una de las características muy importantes, al menos de un framework. Vamos a continuar. Un framework también posee optimización y actualización. En este caso está diseñado para ejecutar código de manera eficiente. Todo lo que se ejecuta dentro del framework, aunque a pesar de que son muchos archivos, está trabajado de forma óptima. Es decir, constantemente la comunidad está dejando liviano el framework, está trabajando sobre mejorar el core, mejorar toda la característica principal a veces del framework. Además de eso, soportan caché y otros mecanismos de optimización para que sean las respuestas más rápidas y a diferencia de PHP puro, que por ejemplo cuando hacemos un sitio web y te muestra toda la información, la consulta constantemente, posiblemente en un framework ya tengas un caché y cuando se muestre la primera vez se genera el caché, llega una segunda persona y ve lo mismo que tú, entonces ese caché ya se generó y se muestra en la segunda persona, evitando que se hagan las consultas, al menos en este ejemplo, 2 veces. Es decir, la primera hace la consulta, se guarda en un caché, que es lo que se deja realmente o que visualizó el último usuario y se le pone al siguiente usuario, por lo cual evita una consulta. Entonces esto es muy importante. Tiene capacidad para manejar altos volúmenes de tráfico, es decir, está preparado para que muchos usuarios pues de alguna forma puedan acceder a la aplicación. Se actualiza regularmente para corregir errores y mejorar la seguridad. Se adapta rápidamente a las nuevas versiones de PHP. Esto es un arma de doble filo porque al final nos obliga a actualizar la versión de PHP, pero esto implica también cambios. Es decir, un framework constantemente va a estar cambiando, depende también de la frecuencia con la que sea actualizable o en este caso salga nueva actualización, pero nos va a obligar a actualizar nuestra aplicación a la versión pues más reciente. A diferencia de PHP puro, que en este caso podemos trabajar durante un buen tiempo con la versión anterior y después ya hacer el cambio cuando nosotros tengamos tiempos un poco más holgados. Pero en definitiva, por ejemplo, la actualización que maneja comúnmente los frameworks hacen que nosotros cambiemos o migremos directamente a la nueva versión de PHP, o en este caso el framework se trabaja para esta nueva versión y nos obliga a tener en cuenta estos cambios, estas migraciones, porque ya nos determina como obsoletos. Entonces, bueno, vamos a continuar. En este caso hablamos también sobre los frameworks que tienen integración y herramientas. Soportan fácilmente múltiples tipos de base de datos. Eso significa que nosotros podemos configurarlo únicamente para que trabaje con MySQL, pero resulta que tenemos otra base de datos PostgreSQL. Ya no vamos a tener que generar otro script de conexión, simplemente vamos a hacer pequeños cambios en los accesos y los drivers para que puedan interactuar con estas bases de datos, pero ya están preparados en su mayoría. Además de eso, también hablamos desde el punto de integración con herramientas frontend populares como React, Vue, Angular, y ya están trabajando en específico para brindar un poco más de soporte a este tipo de tecnologías frontend. Inclusive incluyen sus propias librerías frontend y tienen más opciones o tienen una opción para integrar pues toda esta parte que se va a requerir en el desarrollo de una aplicación. Además, tienen herramientas que simplifican el desarrollo de pruebas, despliegue, como por ejemplo Composer, PHP Unit, que nos van a servir para hacer pruebas y ya están preinstaladas. Es decir, nosotros las podemos configurar, las podemos trabajar y las podemos utilizar sin necesidad de conocerlas, en este caso, y integrarlas en un proyecto que no sabemos cómo implementarlo y va a ser un problema a futuro. Entonces, esa es una de las pautas. Vamos a
continuar ahora sí con la parte comparativa, porque ya vimos toda la definición de un framework, sus ventajas, cuáles son sus características. Ahora vamos a ver las características y una comparativa de dos frameworks muy populares. Uno un poco avanzado en ese sentido y uno medianamente avanzado, pero vamos a ver cuáles son sus pros y sus contras. No vamos a hacer de todos los frameworks, porque te voy a mostrar, o al menos quiero mostrarte un diagrama que te va a ayudar a identificar, pues propiamente qué elegir, porque esto es muy abrumador a la hora de decir, bueno, voy a hacer un proyecto, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago con un framework? ¿Cambio? ¿Migro? ¿Utilizo PHP puro? ¿Qué hago? Entonces, primero vamos a analizar cuáles son las características, los pros y los contras de dos frameworks muy populares y que de alguna forma también pues han sabido destacarse dentro de la comunidad PHP. Entonces, bueno, estoy hablando de Laravel y CodeIgniter. Vamos a ver el primero, Laravel. Laravel, sus características comunes son que tiene Eloquent, un ORM elegante y fácil de usar que simplifica las interacciones con la base de datos. El ORM es el que se va a encargar de traernos información, de insertar información, de borrarnos información. Inclusive es muy importante el ORM dentro de una aplicación porque evita también este tipo de inyecciones o de mal manejo de secuencias SQL, o en este caso de consultas SQL, y el ORM se encarga de gestionar prácticamente todo. Hay una contra, sí, la parte del performance, pero definitivamente utilizar un ORM dentro de una aplicación pues es muy importante. Otro que recalca Laravel es el uso de Blade o un motor de plantillas para no estar mezclando PHP con HTML y irse por otras reglas. Separa completamente el uso de elementos clave, como por ejemplo, si yo voy a imprimir un nombre, pues simplemente voy a poner una etiqueta o algo que haga impresión dentro de ese documento HTML en ciertas reglas. Entonces, Blade es un motor de plantillas potente, flexible, que permite crear vistas de manera eficiente. Vamos con Artisan. En este caso, Laravel tiene Artisan. Es una herramienta de línea de comandos que facilita tareas comunes de desarrollo, como la generación de código, la gestión de los datos. Entonces, estas son herramientas que tiene Laravel. Vamos a ver cuáles son los pros de Laravel. Laravel es fácil de aprender. Hay buena documentación, muchos recursos de aprendizaje. Sin embargo, como todo, este es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si tiene mucha documentación, la pregunta es ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué debo de aprender? Entonces, esto lo podemos poner como un pro, pero también en el futuro nos puede causar problemas. Vamos con la segunda, que es gran comunidad. Tiene un amplio soporte y contribuciones constantes de la comunidad. La comunidad no deja de aportar y aportar conocimiento con respecto a Laravel, y eso es muy importante porque al final podemos mantenernos informados constantemente por ser popular. Sin embargo, hay un arma de doble filo también ahí, porque imagínate, si la mayoría de los programadores que conocen Laravel son 100, por ejemplo, cuando salga un proyecto en CodeIgniter y solamente hay 2, la oportunidad es más alta. Es decir, si tú conoces Laravel y te dicen, bueno, vamos a trabajar en CodeIgniter, y no conoces CodeIgniter y supones que CodeIgniter es poco más complicado que Laravel en ese sentido, pues posiblemente tú no seas la persona que va a alzar su mano para decir yo puedo trabajar con ese proyecto. Pero si existe una persona que solamente conoce CodeIgniter y hay 100 que conocen Laravel, pues ahí hay una oportunidad más fuerte donde la persona que conoce CodeIgniter va a decir, pues yo trabajo porque pues me gusta CodeIgniter. Entonces es un arma de doble filo también seguir a las masas en cuanto a popularidad. Vamos con la parte número 3. En este caso, los pros, que tienen características integradas, que incluye autenticación, colas, caché y más de forma nativa. Esto que significa que ya lo tiene incluido. Entonces, la parte de autenticación es simplemente pues hacer uso de ella y ya la tenemos. Ya tenemos un sistema de autenticación que nos deja entrar. Vamos a ver las contras. En este caso, puede ser muy lento porque tiene muchos archivos. Hoy la versión Laravel 11 ya han depurado algunas cosas, por lo cual está buscando esta ligereza que posiblemente muchos ya quieran tener con este framework. Y en este caso, el contra es que puede ser lento en comparación con otros frameworks más ligeros. Aquí, por ejemplo, también vemos los contras, que son las dependencias. A veces pueden tener demasiadas dependencias que no siempre son necesarias. Entonces, por ejemplo, imagínate, vamos a hacer una aplicación muy sencilla donde vamos a gestionar documentos, vamos a subir documentos y listo. Nuestra aplicación no va a crecer, solamente va a tener este tipo de almacenamiento y solamente va a permitirnos gestionar, abrir, subir, editar archivos.
Entonces todo lo que vamos a instalarle pues de alguna forma va a sobrar. Ahora vamos con los casos ideales donde podemos utilizar Laravel en aplicaciones web, perfecto para proyectos con muchas funcionalidades integradas. ¿Qué es lo que permite realmente Laravel? Es trabajar con proyectos o en este caso que tengan un desarrollo rápido, por ejemplo, ideal para startups, para proyectos o MVPs, producto mínimo viable. Es decir, si existe una startup y dice, bueno, yo quiero tener un proyecto, vamos a trabajarlo con Laravel, necesito ver avances de cómo funciona, se hace rápidamente y se presenta esa solución. Entonces es muy ideal para ese tipo de casos. Vamos con el siguiente. Aquí vamos a ver las características de CodeIgniter. Es el momento de ver estos datos. Vamos a compararlo. El primero es que CodeIgniter tiene una ligereza, es un framework muy liviano que no consume muchos recursos. El número 2 es simplicidad, fácil de instalar y configurar, ideal para principiantes. Si tú estás viniendo de una línea de conocimiento desde PHP puro, MVC, CodeIgniter es para ti, para que sigas con este conocimiento y después brinques a Laravel y tengas todo este abanico de conocimientos para que puedas, pues de alguna forma, enfrentar cualquier proyecto que esté relacionado con PHP y sus frameworks o PHP sin frameworks. Además de eso, también tiene documentación, excelente documentación que facilita el aprendizaje. Vamos con los pros. Es que es muy rápido en términos de rendimiento. Y que si al final nosotros hacemos un proyecto, rápidamente podemos ver cómo reaccionan las aplicaciones. No son tan lentas como Laravel, comparándolo en cuestiones de autenticación. Si tú haces una aplicación igual en CodeIgniter en Laravel, vas a ver cierta diferencia. Entonces a eso me refiero. El segundo punto es que bajo requerimientos del servidor. Funciona bien en entornos con recursos limitados. Entonces aquí, si tienes un servidor muy sencillo, no necesitas, o en este caso, si hay un hosting, no necesitas tanta configuración como para hacer que un proyecto pequeño funcione. Entonces son características pros que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con CodeIgniter. Vamos con el 3, que es flexibilidad. Permite gran flexibilidad en la estructura y el flujo del código. Entonces esas son las características pros de CodeIgniter. Vamos en los contras. Menos funcionalidades integradas, carece de algunas características avanzadas que otros frameworks ofrecen de manera nativa. Ese es el contra. Por ejemplo, el login. El login pues no lo podemos de alguna forma activar como en Laravel. CodeIgniter tenemos que bajarnos alguna librería, tenemos que crearla de acuerdo a cómo tú te acomodes, pero hay que trabajar con esa parte. Entonces ese tiempo que posiblemente le dediques a eso, podrías dedicárselo a una funcionalidad. Entonces lo ponemos como un contra. Vamos con el siguiente, comunidad más pequeña, menos soporte a recursos comparado con otros frameworks populares. Es decir, si tú quieres implementar una aplicación o hacer algo, la documentación, los manuales, los tutoriales van a estar un poco complicados de conseguir. Si tienes problemas, va a ser un poco más difícil, aunque no complicado, pero va a llevar su tiempo. Aquí lo estamos poniendo como un contra porque con Laravel pues hay mucha documentación, fácilmente puedes trabajar en alguna implementación. En cambio en CodeIgniter va a costar un poco más, va a dar trabajo conseguirlo y eso pues comparado con Laravel va a tener menos tiempo de implementar con Laravel. Vamos con los casos ideales. ¿Cuándo podemos utilizar CodeIgniter o cuándo sería recomendable? Si vamos a hacer pequeñas aplicaciones web, va a ser perfecto para proyectos sencillos y ligeros. También no estoy descartando que puedan escalar los proyectos. Si tú estás haciendo, por ejemplo, de una escuelita, al final primero empiezas con un certificado y después ya quieres gestionar todos los cursos, que va a ser ideal para empezar. Desarrolladores principiantes, las personas que están empezando con PHP puro, MVC, pueden brincar a CodeIgniter y después de ahí agarrarle cariño y después utilizar, por ejemplo, Laravel o Symfony o GFramework. En este caso, pues, bueno, ya hablamos prácticamente de las características de CodeIgniter Laravel. Vamos a ver ahora un diagrama para la toma de decisiones. Yo sé que hay muchos frameworks. Posiblemente tengas tu favorito, posiblemente ni siquiera te gusten los frameworks, pero la idea de este video se va a concluir con este diagrama. ¿Por qué? Bueno, voy a dar mi conclusión, pero vamos a ver que con este diagrama va a ser mucho más sencillo elegir un framework a la hora de crear un proyecto o tener un proyecto
Y si nosotros pensamos migrar, identifiquemos estos puntos clave. Así que vamos a ver el diagrama. Primero que nada, aquí tenemos una pregunta. ¿Tu proyecto es grande o pequeño? ¿Tú cómo lo consideras? ¿Es un proyecto grande o es un proyecto pequeño? Vamos por el grande. Es grande. La siguiente pregunta es, ¿necesitas alta escalabilidad o rendimiento? Si la respuesta es sí, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Buscas una comunidad grande y muchos recursos? Si la respuesta es sí, vamos al lado izquierdo y nos va a volver a preguntar, ¿te gusta lo popular o lo que no es tan popular? Si te gusta lo popular, nos vamos por Laravel. Si no te gusta que sea popular o en este caso no te interesa, pues puedes elegir Symfony o Laravel. Entonces, no hablamos de Symfony, pero en concreto Symfony comparado con Laravel son como los frameworks un poquito más grandes en ese sentido y con cierta popularidad. En este caso, si no estás buscando, por ejemplo, la comunidad grande o muchos recursos, nos vamos con GFramework. Aquí, por ejemplo, ¿necesitas alta escalabilidad o rendimiento? La respuesta es no. Vamos a preguntarnos, ¿prefieres un framework ligero y sencillo? Si la respuesta es sí, agarramos CodeIgniter. Si la respuesta es no, nos vamos por GFramework porque es un poco más complejo, pero al final está preparado para alta escalabilidad, que en este caso comparado con CodeIgniter. Después vamos, bueno, si estamos haciendo un proyecto pequeño, vamos a preguntarnos, ¿necesitas rapidez en el desarrollo? Si la respuesta es sí, ¿buscas una comunidad grande y muchos recursos? Si la respuesta es sí, ¿quieres características integradas y facilidad de uso? La respuesta es sí, Laravel o Symfony. De lo contrario o no, ¿prefieres un framework más ligero? Si la respuesta es sí, CodeIgniter. Si no tan ligero, nos vamos por Cake PHP. Aquí, por ejemplo, también nos vamos del otro lado. ¿Necesitas rapidez en el desarrollo? No. La pregunta es, ¿quieres el control completo y escribir código desde cero? Si la respuesta es sí, podemos empezar por PHP puro y de ahí pues fortificarlo y hacer un buen proyecto. Pero fíjate que todo lo que nosotros estamos omitiendo es realmente la comunidad, los componentes ya hechos y demás. En este caso, si no queremos algo un poquito más estructurado, no queremos empezar desde cero, pues podemos utilizar PHP MVC más las librerías y componentes que puedan salir para poder integrarlo. No desde cero, sino simplemente integrando ciertas herramientas para poder crear nuestro proyecto a partir de un esqueleto que utilice una arquitectura o en este caso una estructura MVC. Entonces, una vez que nosotros ya vimos este diagrama, ya puedes tomar ciertas decisiones. Te voy a invitar a que me dejes aquí en la caja de comentarios qué te pareció esto, si le modificarías, tú cómo tomas tus prioridades, cómo haces este análisis, si hay algo que utilizas también. Te lo voy a agradecer y la comunidad también te lo va a agradecer conjuntamente conmigo porque pues esto va a ser un aporte prácticamente para todos y yo voy a poder también incrementar este diagrama y poder compartirlo con las demás personas. Vamos a dar una conclusión entonces. La conclusión es que cada framework PHP tiene sus ventajas y desventajas y la elección del framework depende de las necesidades específicas del proyecto. Por ejemplo, si hablamos de G, de Laravel, de Symfony, van a ser adecuados para aplicaciones empresariales con constantes actualizaciones por su rapidez y rendimiento. Si hablamos de CodeIgniter, Cake PHP, son perfectos para proyectos que no requieren muchos cambios y donde los tiempos pueden ser flexibles, es decir, no son tan constantes como en un corporativo que constantemente requieren estos cambios. Si hablamos de PHP puro y MVC, son proyectos que requieren un control total sin tener problemas, por ejemplo, de seguridad o de acceso y los podemos proteger, pero a favor, en este caso, de los frameworks, con PHP puro o MVC, que nosotros nada más trabajemos con MVC, pues esto requiere mucho tiempo. Es decir, si nosotros no tenemos esta velocidad del desarrollo ni grandes exigencias y las exigencias son mínimas o no hay tiempo prácticamente para exigir muchos cambios o el software está bien, pues vamos a utilizar PHP puro o MVC, proyectos que requieren un control total y no requieren alta velocidad de desarrollo y actualización. Entonces, esta sería la conclusión. Espero que el video te haya gustado y me dejes ahí
tus comentarios, le des like si te ha gustado toda la información que te he presentado y compartir para que lo tengas disponible, compartírselo a alguien de tu equipo o persona que tú conozcas para que también pues pueda debatirnos y ver exactamente cómo toma la decisión esta persona, y este material también lo pueda tener a mano porque pues es un trabajo de investigación que te traigo hoy para ti y espero que les sirva a todas las personas que estén interesadas en cómo elegir un framework PHP. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.